Bueno, pues ahora tenemos el placer de tener a Jorge Ligero. Él se define en redes como farmacéutico 2.0, pero bueno, es microbiólogo de formación, trabaja en el Hospital de la Paz, en Madrid. Es coautor de un cómic muy chulo sobre las resistencias bacterianas que podéis, digamos, descargar ver en Internet. También fue ganador de uno de los concursos de hilos de Twitter de la anterior edición de Desgranando Ciencia. Pues hoy nos hablará sobre la cara oculta de los cómics, lo que nunca te habías imaginado. Bueno, lo primero, darle las gracias a Óscar y a la organización por haberme invitado a este gran evento. Es un honor estar aquí, dando aquí hoy la charla. Y lo segundo es presentarme. Mi nombre es Jorge, soy farmacéutico, microbiólogo, y hoy os he venido a hablar de cómics. No solo como los elementos que conocemos de diversión y entretenimiento, sino también con otros usos no tan conocidos y que van tomando cada vez más relevancia en el mundo del cómic. Y es que los cómics tienen la capacidad de transmitirle al lector valores, ideas, historia, elementos de aprendizaje, responsabilidad social, mensajes. Tienen amplios beneficios para el que los lee, favorecen la lectura, agudizan el pensamiento, promueven el aprendizaje, facilitan la concentración y la memoria y desarrollan la creatividad, entre otras cosas. Aparte, ha sido utilizado como elemento propagandístico para enseñar historia, para la educación, para la prevención de enfermedades, para campañas de vacunación. Os pongo 3 ejemplos. Por ejemplo, como elemento propagandístico, Capitán América durante la Segunda Guerra Mundial, luchando contra los alemanes para darle valor y moral a los soldados estadounidenses. Han hablado antes en la mesa redonda de Pedro Cifuentes en la historia del arte a través de sus cómics, con el cual ha recibido varios premios. O os vengo a hablar también del cómic que desarrolló la CDC, que se llama Operation Outbreak, o también llamado Operación Brote, en el cual nos hablaba de la variante H1N1 de la gripe de 2009, que nos provocó una pandemia y en el cual nos cuentan un poco las distintas funciones y responsabilidades de los profesionales involucrados en la respuesta a estos brotes. Pero ahora me voy a centrar en otro uso mucho más no tan conocido, que poco a poco va tomando relevancia cada vez más en este mundo de los cómics, y es la divulgación de la medicina. Muy bien, ¿cómo comienza? Pues esto comienza ya en la década de los 40 en Estados Unidos. Empiezan a aparecer los primeros cómics puramente instructivos, como son Real Life Comics, Real Fact Comics y True Comics. Uno de los más destacados de entre todos estos fue True Comics, que narraba episodios históricos de la medicina y que tuvo una gran acogida. Empezaron a tener bastante más auge a partir de la mitad del siglo XX, tanto en inglés como en castellano. Poco a poco, y gracias al potencial comunicativo que van teniendo estos cómics, cada vez son más las instituciones, tanto públicas como privadas, y de particulares que lo utilizan como medio de divulgación. El número de estudios dedicado al cómic es escaso, pero bueno, va aumentando poco a poco según pasa el tiempo. Os pongo 3 ejemplos de los años 40 de True Comics. Uno es The Fighter, en el cual comentan un poco la historia de Robert Koch, uno de los padres de la bacteriología. Otro, Yellow Jack, en el cual nos hablan de Walter Reed, que confirmó que el vector de la fiebre amarilla era el mosquito. Y unos años más tarde, y en castellano, salió sobre Louis Pasteur, el otro gran padre de la bacteriología, y que nos habla de un poco del desarrollo de la vacuna de la rabia y un poco del desarrollo también de la pasteurización. Por supuesto, ¿cómo olvidarme de Érase una vez el cuerpo humano? 20 años después, que surge por Albert Barillet, que lo primero lo hizo en forma de serie de televisión y luego lo hizo en formato cómic, a través del cual nos hablan un poco de la inmunología y de otros elementos de la circulación y del cuerpo humano en general. Pero
lo han hablado también antes en la mesa redonda, me quiero centrar un poco también en el concepto de Graphic Medicine. Y es que el concepto de Graphic Medicine surge en 2007 a través del autor Ian Williams, médico autor de diversos cómics que lo inició este concepto, nombre con el que además bautizó a su web. La expresión Graphic Medicine hace referencia a la utilización de los cómics y de las novelas gráficas como herramientas de información y divulgación en el mundo sanitario. Con esta web tenía dos objetivos en mente: la recopilación y la difusión de las graphic pathographies o de las patologías en formato gráfico. El término acuñado fue por Michael J. Green en 2010 y, en segundo lugar, para conocer la relevancia y la influencia de estas publicaciones en la formación de médicos y profesionales de la salud. En 2010, ambos autores publican un artículo, que es el que os muestro ahí debajo, en el cual tratan de plasmar el uso de la medicina gráfica tanto en profesionales como en pacientes. Y en España surge en 2017 una página web muy hermanada a este concepto y que se conoce como Medicina Gráfica. La coordinadora es Mónica Lalanda y además cuenta con varios colaboradores. Difieren del concepto inicial en el que no solo utilizan cómics, sino también infografías y otros medios de ilustración. Os he hablado antes de que las publicaciones son escasas. Me gustaría quedarme con tres. Una es un cómic dedicado, bueno, una publicación de un cómic dedicado a padres primerizos, en el cual hablan un poco del desarrollo normal de los bebés durante los 9 primeros meses. El segundo es un artículo publicado para destacar los cómics durante la primera ola de la pandemia, en el que tratan de reflejar el sufrimiento de los profesionales sanitarios durante esa gran pandemia. O el tercero, me gustaría destacar también el uso de... bueno, en este estudio, por ejemplo, comparan la CDC, el flyer de la CDC, con un cómic en la campaña de vacunación. Y se dieron cuenta que el cómic era recibido con más predisposición, se tiraban más tiempo leyendo el cómic y además había más cantidad de material leído en el cómic que en el flyer, con lo cual se ve que los cómics poco a poco van teniendo su repercusión. Por lo tanto, ¿qué ventajas tienen? Es un medio excelente para la transmisión y comunicación de problemas de salud pública. Facilitan la comprensión de la realidad que rodea al individuo. Favorecen la actitud crítica. Ofrecen entretenimiento, lo que mejora el aprendizaje. Favorece el trabajo colaborativo entre profesionales. Y además ayuda tanto a profesionales como a pacientes a entender mejor las patologías del día a día. Por último, me gustaría, en los 3 últimos minutos que me quedan, hablar un poco sobre un cómic que hice con una compañera mía, en el cual hablo sobre resistencias bacterianas. Y es que, amigos, las resistencias bacterianas son la pandemia silenciosa del siglo XXI. Cada vez son más numerosas, tanto dentro del mundo hospitalario como fuera. Y se calcula que en 2050, si esto sigue de esta manera, morirá más gente por resistencias bacterianas que por cáncer. Esto de aquí, que os muestro, es una bacteria resistente a prácticamente todos los antibióticos testados. Y esto lo estamos viendo día a día en nuestros hospitales y fuera de ellos. Son una realidad y hay que concienciarse del buen uso de los antibióticos. Y es que ya lo decía el doctor Arjun Srinivasan, que es el director del Centro de Prevención de Infecciones de la CDC. Es que hemos llegado al fin del periodo de los antibióticos. Entonces, por eso considero tan importante una divulgación sobre esto. ¿Y cómo comienza esto? Bueno, pues esto comienza con un hilo que desarrollé sobre las resistencias bacterianas y en el cual contactó conmigo María García Gil, que me estará viendo, si me ve, un saludo. Y como consecuencia de un hilo en Twitter que presenté precisamente para Desgranando Ciencia. El diseño y la maquetación corrieron a cargo de Adrián y en el hilo cuento de una manera relativamente sencilla los mecanismos de producción de resistencias y cómo han ido en aumento. Con motivo de la pandemia es verdad que tuvimos que retrasar el lanzamiento del cómic unos meses, pero bueno, al final lo pudimos conseguir. Y bueno, el cómic está dividido en 4 partes bien diferenciadas. El primero, hago una breve historia de los antibióticos. En el segundo paso, hablo un poco de cómo se producen las resistencias.
En el tercero, cómo hemos llegado a este punto. Y en el cuarto, la situación actual en España. Esto de aquí son algunas imágenes que os podéis encontrar en el cómic. Está también Fleming, cómo descubrió la penicilina. La situación en España. Y un breve gráfico sobre los antibióticos y cómo han ido adquiriendo resistencias poco a poco. Por último, comentaros un poco los objetivos que pretendemos con este cómic, y es dar a conocer ampliamente el problema de salud pública que suponen las resistencias bacterianas. Ver el impacto que alcanza el cómic a través de la contestación de una breve encuesta antes y después de terminar de leerlo. Su utilización como una herramienta de campaña para la concienciación sobre las resistencias bacterianas. Y para ello hemos creado una web donde se pueden responder las encuestas y descargar el cómic digitalmente de manera gratuita. Por último, deciros que he dejado unos cómics en formato físico fuera para el que las quiera leer y si os gusta, pues eso que nos llevamos. Ya está, muchas gracias. Espero que os haya gustado.